Hola, ya estamos de nuevo aquí. Estoy repitiendo playera, pero ya me la lavaron para que no crean que me la puse toda sucia. De hecho huele a ese líquido rosita extraño que le ponen luego a la ropa para que quede suave. Cuando yo era niño le ponían cenizas. Me acuerdo muy bien que la lavandera tenía un como anafre pegado al lavadero y recogía esas cenizas que luego las revolvía en agua y luego las dejaba asentar, y entonces esa agua la tomaba y ahí remojaba la ropa y esto le daba suavidad a la ropa. Como ven, todo esto no es nada nuevo. El producto se llama Belrosita y ahora hay marca libre y cantidad de cosas. Siempre ha habido interés por cosas que luego pensamos que nosotros somos los primeros, los únicos, los que jamás había otra raza humana tratado de explicarse. Voy a esto porque lo que estamos haciendo hoy es leer un manual de creación literaria. Los manuales de creación literaria, aunque con otros nombres o de otra manera, siempre han existido porque los escritores siempre han tenido esa inquietud, no todos, algunos, de saber por qué escribimos y por qué unos escribimos y otros no escriben. ¿Por qué es esto, no? Claro, al principio pues le achacábamos todo a los dioses, ¿no? Bueno, pues la diosa no sé qué vino y me tocó en la cabeza y se me ocurrió la novela, ¿no? Sí, bueno, ya, con eso ya no teníamos necesidad de más explicación. Desde luego, según nos fuimos haciendo más civilizados, menos dados a la fantasía, tratamos de buscar cuáles eran los mecanismos y por qué unos sí y por qué otros no. ¿Sí? Y aquí siempre ha habido un debate, y ese debate es el de ¿se nace escritor o se hace escritor? Yo ahí no tengo ningún problema. Yo pienso que se nace escritor. Pero el que se nazca escritor, es decir, que tú ya traes las cosas en tu mente de cómo hacer y esto, alguien debe enseñarte ese cómo hacer. Entonces, ese cómo hacer es muy importante. No importa que, es que mira, me escribí ahora en vacaciones este cuentito de 2 cuartillas, qué bonito y qué bien, a ver, repite otro, y resulta que ya no vuelves a hacer otro. ¿Por qué? Porque no supiste cuál fue el mecanismo que utilizaste. Entonces, el saber cómo, el cómo, de eso es lo que trata este manual de creación literaria. De aquí en adelante, cada primera parte de los programas son 2. Uno, voy a hacer una remembranza de todo lo que hemos leído, y en la segunda voy a hablar sobre el capítulo o los capítulos del manual para que ustedes hagan el resumen. En esta ocasión va a ser un solo capítulo. Es un capítulo extenso. Yo ayer lo releí y me tomó casi 47 minutos leerlo, y eso que me paré 1 o 2 veces, pero 3/4 de hora más o menos son los que les va a tomar. Vienen varios textos. Estoy hablando del capítulo de verosimilitud. Eso lo vamos a ver en el segundo programa. Pero hoy ya de alguna manera ya les explicaba de qué trataba un manual de creación literaria. El propio autor, en este caso Óscar de la Borbolla, nos dice, no es un recetario, ¿sí? No se emocionen, aquí no viene como cómo serás un gran escritor de novela o cómo serás un gran escritor de cuento. No viene aquí. Sí, así que si es lo que están tratando de buscar, no lo van a encontrar aquí. Lo que sí van a encontrar aquí son múltiples consejos que les va a ser más fácil el escribir, o muchas veces el explicarse por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces,
Eso es de lo que trata el manual. En la misma introducción de este, para mí, libro muy interesante, es que él mismo dice, y no se toma muy en serio, dice, y si me hacen un favor, al final de este libro olvidarán todos los consejos que yo les di. Bueno, ahí sí ya yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? No, sí háganle caso, es una persona inteligente, con experiencia, ha dado clases a generaciones, futuras generaciones de escritores, él mismo es un articulista, un ensayista, un escritor, entonces sabe de lo que está hablando. Yo espero que ya tengan por ahí su resumen. Recuerden, ahorita ya deben de tener 2 resúmenes, el de la introducción y el otro que era muy importante, que es el de la historia subterránea. Ya nomás para rematar con lo de la introducción, Óscar de la Borbolla dice, no hay recetas, lo que yo siempre les he dicho, no hay recetas, pero sí hay buenos consejos. Y es bueno seguirlos. Habrá algunos que no nos interesen o que no nos sirvan absolutamente para nada. Bueno, pues no los utilizamos y tampoco es obligatorio. Esto no es matemáticas, te aprendes la tabla del 7 o te la aprendes. No, aquí no, si no te quisiste aprender la tabla del 7, pues no te la aprendes y ya. No hay problema, ¿no? Pero bueno, aquí están estos consejos. Mira, cuando yo escribí este cuento me pasó esto y lo resolví así, o me pareció ingenioso hacer esto. Y bueno, según tu experiencia en el futuro, recuerden, yo estoy pensando en que todos ustedes van a ser escritores noveles. Noveles quiere decir nuevos, o sea que no han escrito nunca. Aquí él trata el asunto de los escritores noveles, como normalmente el escritor novel vende su cuento a la primera de cambios. Prácticamente ya en el tercer párrafo tú ya sabes de qué va a tratar el cuento, cómo va a terminar, cómo lo va a desarrollar, todo, ¿sí? Y entonces dices tú, ay, todavía tengo que leer 7 páginas más, no, pues ya no lees nada. Entonces ese es el mal escritor, ¿verdad? Es el escritor ingenuo, inocente, que vende su historia y por eso es importante el siguiente capítulo después de la introducción, que es la historia subterránea. En la historia subterránea vienen varios cuentos que algunos nada más están contados por el propio Óscar de la Borbolla, de Julio Cortázar, que fue un muy buen escritor argentino, y más o menos nos muestra cómo es que de una historia que está sucediendo en este siglo, por decir algo, se pasa a otra historia que está hace 1000 años, o hace 500 años, o hace 600 años, y en realidad la historia de hace 600 años es la importante, es decir, esta de 600 años era la subterránea y no esta que estaba acá, pero ese es cuando es el gran escritor pues nos trae aquí como, no sé si han visto ese que le llaman que es la mosca, que es con un palito con una tirita y aquí trae una bolita y parece como que es una mosca, y para entretener al animalito le hacen así y el animalito está bien. Bueno, pues esta mosca es la que hace Cortázar en su cuento cuando habla de un motociclista. Yo espero que ya hayan leído este capítulo y ya tengan por ahí su resumen. Recuerden, esto lo voy a preguntar en la parte teórica del examen final. Y al final nos damos cuenta que no es él el personaje importante, sino que el personaje importante en realidad es un indígena del tiempo prehispánicos, que es el que está soñando la historia, porque lo iban a sacrificar y le habían puesto algún alucinógeno, y con ese alucinógeno imagina toda esta historia que se cuenta al principio, pero que en realidad la principal historia es la del sacrificado en alguna pirámide en tiempos posteriores a la llegada de los españoles.
Recuerdo yo que les conté el episodio del enemigo de Jorge Luis Borges, donde contábamos la historia de este personaje que está a punto de entrar a su casa y de alguna manera presiente él que adentro está el enemigo, aquella persona que él mismo nos los dice, alguna vez él maltrató de joven, y él mismo trata de explicarse y ganar el tiempo y dice, bueno, sí, pero no somos aquellos, ahora somos otros, en fin, vi las intenciones del enemigo, cuenta Borges, porque él mismo cuenta la historia, que traía alguna arma ahí, un cuchillo, una pistola, ya no recuerdo, y cuando uno piensa que ya el enemigo va a acribillar o va a matar a Borges, Borges sale con la historia subterránea. Esto que nos estuvo contando, aquí nos estuvo entreteniendo lo que estaba sucediendo en aquella habitación, en aquella casa donde estaba el personaje que era enemigo de este otro, y dice, pero es que sí puedo hacer una cosa. ¿Qué? Despertarme. Y así lo hice, desperté. Entonces, despertarme y así lo hice, ese es el cuento. Ese es el cuento. El otro no, el otro era un sueño, y en un sueño pues puede pasar lo que sea. Entonces, todas esas historias subterráneas son muy importantes cuando ustedes escriban. Yo muchas veces los he escuchado, no nada más a ustedes, sino en mis talleres de creación literaria, a personas que me dicen, es que yo quiero escribir un cuento donde la muchacha llega y encuentra al muchacho con otra y entonces lo mata. Y bueno, le digo, esto está muy bien, pero pues, por ejemplo, ya me acabas de contar el cuento y ¿cómo lo vas a redactar? Pues así, maestro, voy a poner que entró y se le... Digo, pero pues es que eso es lo que se llama una historia lineal. Es decir, así, yo no sé, yo hace mucho tiempo que no he andado en carretera, pero me acuerdo yo que hay un tramo de ahí, no recuerdo si es de aquí, saliendo de Tampico a Victoria, que es plano, y era un aburrimiento. Yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo era chiquito, sembraban mucho campos de algodón, y se veían blanco, como si estuviera nevado, ¿no? Claro que estaba haciendo un calorón. Y así, bueno, así son las historias lineales, son absolutamente aborrecibles y aburridas, ¿sí? Es decir, nadie les va a seguir. Entonces, si tú vas a contar que encontraste a una muchacha con el novio, con otra, y nada más lo vas a contar así, ay, pues ¿para qué perder mi tiempo, no? Mejor me voy a comprar una paleta de tamarindo o me voy a dar la vuelta a la cuadra o a ver qué hago. Entonces, aquí es donde entra cómo voy a introducir yo la verdadera historia. Si yo quiero que esta sea la verdadera historia, la de la muchacha que encuentra al muchacho con otra muchacha, esa la mandaré al subterráneo, a la parte de abajo. Y acá arriba contaré otra cosa, ¿sí? No sé, tal vez esa misma muchacha algún día estaba haciendo un pastel y por poco se le quema, y esto y lo otro y aquello, y al final, de alguna manera, presenta ese triángulo terrible donde a lo mejor ella inclusive mató a los dos amantes y ahorita estaba haciendo un pastel para quitarse un poquito los nervios. Esa es la manera de utilizar la historia subterránea, y yo espero que ustedes hayan entendido este mecanismo. El propio Óscar de la Borbolla nos presenta ahí dos cuentos muy interesantes que nos demuestran cómo utilizar esa historia subterránea, esa historia que está ahí subyacente de alguna manera, como el mosquito ese que estaba colgando en el palito, pero que esa no es la historia es acá el que está moviendo el palito, que está moviendo el palito, es
esta es la historia. Esto no, esto es nada más para llamarte la atención. Esa es la historia subterránea. Toma en cuenta de ello, es muy importante cuando ustedes vayan a crear su historia. Oscar Wilde contaba que había gente que le regalaba historias, es decir, argumentos, y él mismo decía, es que se nos ocurran argumentos no es ningún problema, a todos se nos ocurren argumentos. El problema es cómo presentarlo. De hecho, entre el grupo de escritores siempre ha habido esta cosa que uno dice, es que ya todos los argumentos ya fueron escritos. Y casi me atrevo a decir que sí es cierto, ya todos los argumentos ya están escritos. Sí, pero no todos los matices de cómo presentar esos argumentos no han sido presentados. Ahí hay millones de esos matices que a la fecha no conocemos. Y ahí es, si alguno de ustedes quiere ser escritor y quiere ser un buen escritor, tendrá que buscar ahí entre todos esos recursos para hacer un muy buen texto, es decir, con una historia que sea, sí la que quieres contar, pero que la vas a dejar abajo, y otra que vas a dejar arriba, que es con la que tú vas a llamar la atención. Ahora, esta manera de redactar no es válida para todo tipo de cuentos. Hoy en día hay cuentos experimentales que funcionan de otra manera. Esto no va a aplicar para eso. Va a funcionar, por ejemplo, los cuentos de fantasía, pues esos normalmente sí funciona, ¿verdad? Al final aparece la bruja, pero así como es el mal, aparece por ahí el bien, tal vez en una hada madrina que no contaba con su astucia y la otra saca una varita mágica y órale, ahí te me engarrotas y le dan la torre a la bruja. Pero mientras tanto nos cuentan toda la historia de las maldades que hace la bruja. Entonces ahí sí entra bien la historia subterránea, y en los cuentos contemporáneos también entra muy bien cuando se cuenta de esta manera. Pero les digo, hay cuentos que son no lineales, que son experimentales, en donde esto ya no cuenta. El cuento, por ejemplo, el que siempre les cuento, el de los magos, se llama En la Convención de Magos. Alguien pregunta, ¿Merlín? Y el otro contesta, encantado. Es decir, son dos palabras. ¿Merlín? Pregunta el otro, ¿eres tú Merlín? Y el otro, que es Merlín, el mago por antonomasia, contesta, encantado. Normalmente esto es lo que hacemos cuando entramos nos presentan a alguien. Mira, te presento a Juan. Ah, mucho gusto, encantado. Entonces, pero aquí la palabra encantado tiene otra carga, ¿sí? ¿Qué hizo Merlín cuando le presentaron a esta otra persona que preguntaba por él? ¿Acaso hizo un gesto y lo convirtió en piedra? Encantado. Y el otro quedó ahí hecho piedra para el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, ese es un cuento, pero claro, ahí es un cuento donde esta historia de lo subterráneo no tiene importancia, pero lo que sí tiene importancia, y déjenme hablar un poquitito de esto, no me voy a extender mucho, no les voy a echar el rollo. Es el tener cultura. Ya alguna vez les había explicado que el ser culto no quiere decir leer el autor que está de moda, o tomar un curso de literatura, o ver en el canal cómo hacer un poema. Todo eso es bueno, sí, pero todo eso lo debemos de tener en nosotros, es decir, tenemos que tener una idea en general de todo lo que sucede alrededor, y marquen todo. Todo significa todo. Tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, este es un país donde la lucha libre tiene una carga impresionante.
¿sí? Que los grupos de cierto poder adquisitivo ignoran. Para nadie es un secreto que este país es un país donde realmente no existe el racismo. Lo que existe son las diferencias económicas. Ahí es donde sí existe un problema. Y entonces yo lo veo tengo aquí un supermercado, un excelente supermercado tejano, que tiene muchas cosas, pero por ejemplo cuando llegan ciertos productos, por ejemplo trajeron de esa marca que hace flautas, taquitos de flautas para nada más, te los llevas a tu casa y los fríes y ya están. Trajo también unas bolsas de gorditas de chicharrón. Se vendieron muy bien, y digo se vendieron muy bien porque yo a la semana siguiente que fui ya no había, volvieron a poner y no volvieron a poner. Cualquier cosa que sea de nacos, yo siempre lo digo, ellos no lo venden, ¿sí? No lo venden, ¿sí? Y si lo venden así como muy por allá, ¿no? Hay chicharrón prensado, pero así en cajitas, así muy, muy higiénico, muy todo, pero todo lo que es para nacos, no. Ahí no lo van a conseguir, ¿sí? En cambio puedes conseguir, no sé, un queso traído de Holanda o otro traído de Uruguay o un embutido que lo hicieron en Wisconsin o el Canadá, cosas así, sí las vas a encontrar ahí. Esto salió porque en realidad no hay un límite para la cultura. No porque yo oiga música clásica, vaya al ballet, lea el autor que está de moda, los clásicos, esto ya me va a hacer culto. Sí, me va a dar una cultura ciertamente buena, pero también tenemos que saber qué es lo que está pasando alrededor. ¿Acaso sabemos cómo está el fenómeno de la telenovela en nuestro país? Sabemos cómo está la circunstancia política de nuestro país, y no estoy diciendo que se involucren, estoy diciendo nada más, conoce lo que está sucediendo alrededor tuyo. Todo eso es cultura. ¿Sí? Luego yo me horrorizo cuando veo en los canales de ahí de bogleros, como le llaman ahora, de extranjeros que vienen y pasan una temporada en México y les llama mucho la atención de ciertas cosas que para nosotros son comunes, ¿sí? Pero lo que más me extraña luego es que luego nosotros mismos no conocemos las cosas de nuestro país, porque ya nos han acostumbrado por medio de la propaganda, la televisión, por medio de los supermercados como este, que les digo no tiene gorditas porque las gorditas son para nacos. ¿Sí? Aquí nacos, no. ¿Sí? Puede entrar ahí un asesino serial, pero nacos, no. Entonces, gorditas de chicharrón no las van a encontrar ahí. Entonces, pues eso es parte de la cultura nuestra, que también tenemos que registrar. ¿Sí? Ahora, aparte de todo esto también, hombre, visitar los museos, quiénes son los escritores ahorita en México que están partiendo el pastel, por decirlo de algo, que no necesariamente son luego los mejores. ¿Tenemos algún cantante de ópera? ¿Tenemos ópera en México? ¿Tenemos una temporada de ópera? ¿Qué es lo que se está haciendo en el cine? Yo siempre he creído que el cine es un extraordinario arte que luego relegamos y creemos que es nada más de diversión. Pues, ay, sí, mira, y el monstruo que se convierte en carro y no sé qué cosa. Sí, qué bueno, todo eso es padrísimo, ¿no? Todo eso es cultura, ¿sí? Creo que la música sería de lo menos porque nos bombardean todos los días con el jovencito y la jovencita que se supone que son increíbles talentos, ¿no? Y es lo máximo, lo non plus ultra, ¿no? La verdad es que un año más y van para afuera y vienen los nuevos. Todo eso es cultura, todo eso. ¿Quiénes son los deportistas más famosos?
qué dijo el Canelo de su última pelea, ¿sí? Cómo van en el fútbol, ¿sí? Tenemos liga de fútbol americano. ¿Hay fútbol americano universitario o ya no hay? ¿Existen museos universitarios? Aparte de los museos, ¿qué museos hay en nuestra ciudad? ¿Hemos visitado alguno de ellos? Y si no lo hemos visitado, por lo menos sabemos de qué trata ese museo. ¿Hemos visitado la biblioteca municipal? ¿Sabemos cuál es el contenido de la biblioteca municipal? ¿Algún día tenemos proyectado ir a la biblioteca? Todo eso es cultura. ¿Cuál es el precio de las manzanas, del tomate? ¿Podemos conseguir huitlacoche con facilidad aquí en Tampico? ¿Cómo se guisa el huitlacoche? ¿Qué cosa es el huitlacoche? Y esas cosas, por ejemplo, mencioné el huitlacoche, en lo que les comentaba de los bogleros, hay algunos bogleros que le han preguntado a algunos mexicanos y le dicen, oye, y ¿cómo se guisa el huitlacoche? Y aquellos contestan, no sé qué es el huitlacoche. No saben lo que es el huitlacoche. Son mexicanos y no saben lo que es el huitlacoche. Eso es increíble. Que no te guste o que no te lo quieras comer o que no lo sepas guisar, ok, no hay problema. Pero que no lo conozcas, bueno, eso es increíble. Eso es falta de cultura. Entonces, sí ya me están siguiendo de que no, cultura no es necesariamente que te fuiste a ver a el ballet Coppelia, o que escuchaste la ópera Aida, o que fuiste a ver una pintura de Picasso, o otra de Frida Kahlo. No, es todo eso, ¿sí? Más algo más. Y todo esto va a repercutir en lo que tú vas a escribir. Eso es importantísimo, en lo que tú vas a escribir. No importa si tu género va a ser el libro vaquero y vas a escribir cosas de... Tendrás que hacer tu investigación sobre cómo era la vida de los vaqueros, pero es importante la cultura que tú puedas tener. Bueno, como ven, como introducción y de lo que hablábamos de la historia subterránea en los textos, esta es nuestra primera parte y es lo que debemos de tener. Por ahí, un poquitito más adelante, no sé si se los voy a dictar o si se los voy a mandar ya por escrito. Yo creo que los voy a mandar por escrito para no perder tanto tiempo. Tengo de lo que les estoy pidiendo hacer, yo ya lo tengo hecho, el resumen. ¿Por qué estos resúmenes? Recuerdan, vimos todo un capítulo de resúmenes. No son gratuitas las cosas que vimos. Es decir, a ver qué se me ocurre. Ay, vamos a hacer un resumen. Y los voy a poner a hacer resúmenes de todo. No, los resúmenes son importantes en la vida. Porque tú no vas por la vida y, por decirte algo, te encuentras en el centro a un amigo y le dices, no, ayer fui a la casa de mi tía. Y entonces haces un recuento de todo lo que viste en la casa de tu tía, desde una hoja que se cayó de un árbol, un pájaro que cantó, sonó el teléfono. Eso no lo haces. Por ahí hay un estilo que se llamaba la nouvelle, ¿cómo se llama? No la nouvelle cuisine, eso es otra cosa, la nueva cocina. La nouvelle, algo así como la nueva novela. Se dio en Francia y este estilo recalcaba mucho pequeños detalles. Por ejemplo, una pluma, ¿no? Y durante 3, 4 hojas te describía la pluma, pero completita, ¿no? De 2 colores, es de plástico, el plástico es esto y lo otro y aquello. Y se pensaba que Le Nouvel Roman se llamaba, Le Nouvel Roman. Fue ahí más o menos como los años 50, sobre todo en Francia. Pero era realmente aburridísimo, ¿no? Era un poquito como recuerdan, después del romanticismo vino el realismo,
Nada más que el realismo era un poquito más interesante porque había más descripciones y las descripciones tendían a ser sobre los personajes que estaban ahí, ¿sí? Y en el Nouvelle Roman luego toman, como les digo, una pluma, o toman un clavo, o toman una celosía, o toman un ladrillo, o toman una piedra, y se ponen a describirla ahí durante 2, 3, 4 páginas, y bueno, el otro puede ser un gran escritor y sus descripciones extraordinarias, pero pues estarle y leer eso pues, realmente es verdaderamente aburrido. Como ven, el espectro de cómo escribir es enorme y desde luego no lo vamos a llenar en este manual que estamos tratando de ver, manual de creación literaria. Ahorita ya llevamos esta introducción, ya llevamos lo de la historia subterránea. No me puedo explayar mucho porque los capítulos, si ustedes ya los están leyendo, o ya espero que ya los hayan leído y tengan por ahí ya su resumen, Óscar de la Borbolla se apoya mucho en textos, ¿sí? Lo que me parece muy bien porque así el mismo texto tú lo lees y luego él te da la explicación o la exégesis de dónde él cree que está la historia subterránea. Entonces, traten de leerlos. Estoy tratando de también, valga la expresión, que no atiborrarlos de lectura. Por eso la próxima vez nada más van a leer el capítulo de verosimilitud, que es un capítulo un poquito extenso, pero que también tiene lo mismo. Tiene textos ahí que viene un texto que ahorita les voy a platicar en el siguiente programa. Por lo pronto, en este programa hoy fue todo, y si hay alguna duda o lo que sea, háganmela saber. Asegúrense de tener sus resúmenes, porque estos resúmenes, junto con definiciones que yo les voy a dar luego, van a formar un panorama de lo que es propiamente un manual de creación literaria. Por el día de hoy es todo y nos vemos hasta la próxima.